Buenas noches, estamos desde México y desde Chile y nuestro tema hoy día va a ser ¿por qué orar por Jerusalén? Entonces, yo voy a leer un salmo muy interesante que tenemos acá. Voy a hacer una pequeña pregunta y luego nos va a contar Ruth y Andreas quiénes son y ellos también tienen mucho que compartir con nosotros sobre este tema que vamos a ver hoy día. En Salmo 122 nos dice así: Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Yah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Entonces, ahora, después de esta lectura, yo voy a hacer una pregunta a Andrés y a Ruth. La importancia de por qué deberíamos orar por Israel. ¿Qué tienen ustedes a contarnos en esta pregunta? Bueno, empezó. Bueno, creo que tenemos que pensar que la palabra de Dios es algo que yo siempre he valorado y creo que es verdadera. Nos habla increíblemente varias veces de que por qué es importante orar por Israel. Si pensamos desde las profecías hasta desde el inicio del Antiguo Testamento, vemos que simplemente, por ejemplo, Abraham le dice, yo bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que maldicen. Abraham se convierte en el pueblo de Israel por medio de Jacob, su hijo. O sea, no nada más vinieron descendientes de Israel de Abraham, también hay otros descendientes de Abraham que no fueron precisamente el pueblo de Israel, pero la promesa y la herencia era para el pueblo de Israel y porque el Señor lo escogió para hacer luz a las naciones. ¿Por qué debemos orar? Para mí, como creyente, seguidora de Jesús, ¿de dónde vino Jesús? Pues del pueblo de Israel. ¿De dónde vino la luz de las naciones? Del pueblo de Israel. ¿De dónde vendrá el Mesías que nosotros esperamos y también el pueblo judío? Del pueblo de Israel. La palabra de Dios lo habla una y otra vez. ¿Por qué debemos orar por la paz? Porque también está escrito que vendrían los días muy difíciles para el pueblo de Israel. Y eso se han repetido desde la historia. Que si fueron en la época medieval, que si fue en la época de los nazis, que si es ahora en nuestra época. Esas palabras escritas en la palabra de Dios de orar por la paz de Israel, porque muchas veces Israel iba a ser sacudido tremendamente. Y aquellos que confiamos en el Dios de Israel, somos llamados en esos tiempos a tomar el lado de la verdad. ¿Por qué? Porque el mundo tiene la narrativa de querer acusar a su pueblo de todo. Y se ha repetido por diferentes tiempos en la historia. ¿Y por qué? Porque a fin de cuentas, si tú eres creyente en Jesús, crees que Él vendrá y establecerá su reino. Y no lo va a establecer en Roma, ni lo va a establecer en México, ni lo va a establecer en Chile. Lo va a establecer en el pueblo de Israel, en Jerusalén. Entonces, ¿de dónde estoy? Creo en mi Dios, creo en Jesús, creo en el Dios de Israel, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque en ese Dios hemos creído. En ese Dios nos predicó Jesús. Entonces, ¿por dónde me voy a ir? Me voy a ir
en contra de su pueblo al que él llamó a hacer bendición a las naciones? ¿O me voy a ir de donde, porque seguiré siendo el pueblo amado de Dios? Y voy a ponerme de acuerdo con su palabra y clamar por su pueblo, por misericordia por su pueblo y por la paz de su pueblo. Y sobre todo, porque yo creo que ese llamado que el Señor le hizo a Abraham, tú y tus descendientes serán bendiciones a las naciones, sigue siendo vigente ahora. El pueblo de Israel sigue siendo llamado a ser luz. Y ahora, en estas circunstancias en las que se encuentran, saben muchos de ellos que si han oído de ese llamado, ese es a lo que Dios los está forzando a llegar a ser. Ese pueblo que en muchas ocasiones ha sido luz, pero no la luz completa que debería ser. Y el Señor quiere que sean la luz completa. Entonces, pues en eso, no sé si tú tienes algo más que agregar. Quería enfocarlo en este salmo, y empezando con el Salmo 120. Son cánticos para los peregrinos que suben a Jerusalén. ¿De qué se trata? Los hombres, el pueblo de Israel tenía la obligación de juntarse 3 veces al año en Jerusalén. Y sí, la idea es que depende de sus posibilidades, sí, nada más los hombres fueron a Jerusalén o también con todas las familias, y fueron a Jerusalén con un propósito, a adorar a Dios. Y sí, allá que brinda o que vive la paz, que la paz sea entre la gente, hay que orar. Otra cosa yo quisiera agregar. ¿Quiénes subían en estas fiestas? No nada más los judíos, sino los peregrinos que también eran creyentes del Dios de Israel, que vivían en la diáspora. Se venían al pueblo de Israel a celebrar las fiestas. Y de hecho está escrito en nuestra palabra que nosotros, las naciones, en los tiempos mesiánicos, vamos a subir en la fiesta de los tabernáculos. Y ya son años en que la fiesta de los tabernáculos se ha convertido en la fiesta de las naciones que suben a adorar al Dios de Israel. Entonces, es eso, no es nada más el llamado al pueblo de Israel, sino todos aquellos que hemos confiado en el Dios de Israel. Muchas gracias, Ruth y Andrés. Y me gustaría, yo sé, pero yo creo que también todos acá nos gustaría saber también qué hacen, en qué están trabajando, porque vamos a saber más de los judíos y del pueblo de Israel. Y yo los escogí a ustedes porque he escuchado muy buen testimonio de lo que ustedes han contado o cosas que están aconteciendo. Entonces, bueno, ahora queremos conocerlos más un poco, ustedes, y cuéntenos qué hacen. Como nosotros. Sí, mi nombre es Andreas, o sí, en español es Andrés, lo mismo. Y soy suizo. Somos casados por 26 años. Y Somos una enchilada suiza. Enchilada suiza. Enchilada es un platillo mexicano y le dicen Suiza porque tiene una salsa con queso. Entonces somos una enchilada suiza. Y sí, estuvimos viviendo y trabajando en diferentes países. En diferentes países, y cuando uno va y transculturalmente va a un país o regiones, uno aprende de la historia, de lo que a la cultura, idioma, la religión, de todo. Entonces, puedo decir que hemos tenido el privilegio de vivir en esos trabajos, en esos lugares, en diferentes lugares, aún en el Medio Oriente, para ejercer nuestra profesión, algunas veces como maestros, otras veces trabajamos con ONGs, otras veces con emprendimientos, como emprendedores de negocios, y fue una experiencia tremenda. ¿Y a qué nos dedicamos ahorita? Pues al entrenamiento de profesionistas y trabajadores que quieren ser luz en su lugar de trabajo. Entonces, donde quiera que tú estés, si es en tu país o estás pensando en llegar a ir a otro país, o sea, que tú lleves la luz de quién eres
en tu lugar de trabajo. Interesante. Claro, el tema en realidad hoy día es por orar por Israel. Sí. Pero escuchando, me gustaría también hacerles una pregunta relacionada a esto del emprendedorismo y de ser luz. Por ejemplo, en Europa, porque sé que Andreas es de Suiza. Ruth, ¿tú eres de qué De país? México, yo soy mexicana. Una enchilada suiza. Una enchilada. Sí, entonces, ¿cómo cómo ven ustedes como matrimonio la situación en Europa respecto a llevar la luz a través de las profesiones? Uh-huh. Es algo Bien bien cortito, interesante. Es algo bien interesante. cortito. Es algo bien interesante porque el europeo, por la cultura, y no nada más el europeo, también ha impregnado mucho a Latinoamérica, a Estados Unidos. Es como que la religión es aparte y el trabajo es aparte. Pero creo que nosotros hemos confundido, hemos pensado que el ser luz o creyente es hacer proselitismo. Tú vas a ser luz con la forma en que tú trabajas, con la forma en que tú tratas a tus empleados, con la forma que tú tratas a tus alumnos, con el tipo de cosas que hablas con ellos, cómo los tratas con sus familias, cómo te comportas con tus alumnos. Y las puertas se abren. Tú puedes ser luz y hablar con tus empleados, con tus maestros, con tus compañeros de trabajo, con todo. Entonces no voy a ir y voy a ir a hacer un grupo y voy a predicar y no, y no nada más porque muchos decimos, no, el ser creyente o ser cristiano o ser luz es que voy a predicarles. No, puede ser que el único libro que tengan para leer o la única Biblia que tengan para leer es tu vida. No que hayan tenido una Biblia. Entonces, la forma como tú te comportas, la forma como tratas a tus trabajadores, trae una luz muy diferente y abre unas puertas tan grandes que te dan oportunidades de entrar profundamente con familias, con la gente. Te abren las puertas de sus corazones. Hay necesidad en todo el mundo. Claro que sí. Si tú quieres hablar con un europeo, te va a decir, yo no me gusta discutir de religión. Lo que tienes que empezar es conocer a las personas, que te conozcan, que tú puedan ver que la forma en como tú tratas, te comportas, es de la luz, es diferente. Qué interesante. Muchas gracias, porque esto también va a servir. Me va a servir a mí y va a servir a muchos. Entonces ahora voy a la segunda pregunta y va para Andrés. ¿Qué testimonios ustedes han tenido desde Israel? Porque estamos hablando de Israel. Y sabemos que Israel actualmente ya lleva varios días en guerra y tal vez ustedes pueden tener algún testimonio que en las redes sociales, digamos, en las noticias, no fácilmente se escucha. Yo escuché uno de ustedes y quedé, wow, qué lindo esto. Bueno, yo no sé si ustedes quieren compartir ese y otros más, pero aquí está, queremos saber esos testimonios. Un poquito el trasfondo que ha pasado. Creo que se han escuchado los problemas anteriormente en la primavera, verano en Israel. Estaban con muchas demostraciones, estaban muy dividido el pueblo, casi a un punto de una guerra civil. Y como también el militar, el ejército muy dividido, muchos estaban diciendo no lo van a, cuando hay un llamado no van a pelear. Y ahorita con esa situación nueva, con que Israel está en guerra, cambió mucho y sigue cambiando. Este ataque del octubre 7 está,
los llamó a la gente de Israel a su, ¿cómo puede decir? Como de su interiormente. Centro de su interior. Sí, como muy personal. No lo vieron como, no me toque eso, es algo lejano, allá pasó, no. Fue muy personal y eso fue como les unió, estaban sabiendo, tienen que actuar, tienen que responder y sí, tienen que entrar a la guerra. Y sigue, todo eso es un proceso. Mucha de la gente en Israel vivía como secular, diciendo así, como Dios, sí, es para tal vez al Shabbat, sí, para celebrar Shabbat, pero para la semana o para la vida no tan activo. Otros sí, muy activos, muy integrados, y así fueron también diferentes polos, ¿sí? Como 50 y 50 más o menos. Ajá. Y también fue división. Pero ahorita con eso, ¿qué está pasando? Y diariamente están viviendo. Un ejemplo, el comandante de un batallón que estaba preparándose para la acción, tenía problemas con equipo técnico, con algunas máquinas de transporte. No estaban jalando, no estaban funcionando y estaban como, ¿qué está pasando aquí? Y el comandante sí se acordó o se sabía que uno de su equipo, de su escuadra, ¿sí? Es más religioso porque el comandante no fue muy secular y lo llamó. Creo que aquí está algo pasando que no puede explicar. Ponte a orar. Y él, ¿cómo? Sí, yo estoy orando, pero no, ahorita tu tarea es orar. Y sí, se fue a orar. Y después de una hora y media se regresó para ver cómo van las cosas. Y el comandante está diciendo, no lo puedo explicar. 2 minutos después de saliste, empezaste a orar, empezaron a jalar el equipo, empezar a trabajar el equipo. Y eso sí, impactó a este comandante y a todo su escuadrón. Y eso, una historia. ¿Tú tienes otra? Tengo otra historia también de otros soldados. Tenemos amigos en Israel, por eso tenemos acceso a muchas cosas. Y estaba un escuadrón en que el capitán se pone, no el capitán, el comandante, se pone a decir que todo el escuadrón, todo el batallón, tenía que portarse como en los tiempos de Gedeón. Que el Dios le había ordenado a Gedeón que antes de ir a la batalla iban a limpiar el campo. Y que él estaba diciéndole a todos sus subordinados que tenían que limpiar todo lo que tenían que limpiar. Y eso se refería a idolatría, a cosas que no están bien delante de Dios y dejarlas a un lado. Y así como limpiando como Gedeón, se para y antes de que vayan a pelear, se pone a orar con ellos y ahorita vamos a pelear como Gedeón, como David peleó, porque el Señor está con nosotros y todo eso. Y creo que eso es algo, esto que sucedió es realmente lo que está pasando. El Señor está limpiando el campo. Todo eso donde había idolatría, donde a lo mejor la confianza estaba más en el ejército, en la tecnología, porque si nosotros lo vemos, Israel es punta de lanza en tecnología militar. Esto que sucedió es casi inexplicable. No es inexplicable, la mano de Dios está ahí. Pero Dios nos está llamando a unirnos a su pueblo porque está haciendo milagros dentro de su pueblo. Está cambiando sus corazones. Entonces los corazones de algunos seculares o que tal vez no confiaban en el Señor, tenemos que entender que el pueblo de Israel vino de diferentes naciones. Y muchos llegaron con todas las cosas no buenas,
de los diferentes países donde vinieron. Entonces llegas a entender que hay, por ejemplo, judíos que están pro aborto. Pero ahora el Señor les ha llamado a decir, tal vez tú has estado negando tu llamado, pero tú eres judío. Tú me perteneces a mí. Tú eres parte. Y ahorita ellos están dando todo lo mejor y todo. Entonces, ¿por qué es tan importante orar por ellos? Porque es un proceso tremendo el que Dios está haciendo en el pueblo de Israel. Va a ser doloroso. Va a ser doloroso. Y hay testimonios muy hermosos y no nos llegan porque todo eso sucede en hebreo, de cómo se motivan. Por ejemplo, los ortodoxos, que nunca fueron al servicio militar. El gobierno, porque ellos escapaban como de la ley, vamos a decir, ¿no? Porque nosotros estudiamos siempre la Torá y todo eso. Y nunca fueron capacitados para el entrenamiento en el servicio militar. Entonces el gobierno, como realmente cada familia tiene a alguien en el servicio militar, tan literales, o si es un hermano, o es un primo, o es un hermano, es su papá, o es la mamá, o es todos, o la hermana, porque también las mujeres pelean. Entonces, el hecho de que todos están involucrados, el pueblo, no sé si de dónde vendría, si desde el presidente del llamado, dijo, todos, absolutamente, incluyendo a los ultraortodoxos, van a participar en el militar, sirviendo. Entonces, ¿qué están haciendo? Puede ser que están cocinando, puede ser que están atendiendo enfermos, pero a mí me tocó ver un video hermoso de unos ortodoxos que llegan con la comida, y llegan cantando alabanzas a Dios, a servir a todos los soldados, y a decirles, nuestra confianza está en el Dios de Israel, Él está con nosotros. Para mí fue como decir, viendo a los levitas animando al pueblo. Y entonces, ¿qué podemos decir? Escuchamos la tragedia, pero Dios está haciendo también cosas. Ha sido bien doloroso, pero están sucediendo cosas hermosas y seguirán sucediendo, pero también muy dolorosas seguirán sucediendo. Algo muy interesante que también está pasando en la política. Sí, ajá. ¿Cómo se llama? Se podía liberar un soldado que fue capturado el 7 de octubre. Una mujer. Y la familia estaba, sí, creyentes. Clamando a Dios. Proclamando la liberación de esa mujer. Y sí, se fue liberada. Y cuando sí, llegó a casa, como, qué celebración. Estaban danzando, adorando a Dios, dando gracias a Dios. Y esta historia llegó a un miembro del Knesset. Sí, que es el como, Parlamento. El Knesset es como decir el Senado, o sea, donde se hacen las leyes. Y el Knesset casi siempre ha tratado de no mezclar como la religión con tiempo como nosotros, ¿no? Separado de la religión. Separado de la religión. Pero sí, una persona estaba dando testimonio que esa familia vivió o proclamó y su fe, y que sí, Dios respondió. Le tocó tanto que ella tenía que hablar en el Knesset, en el Parlamento. Sí, es como un parlamento, como el Senado. Tenía que proclamarlo y decía, sí, necesitamos a Dios. No podemos separarnos, necesitamos esa fe, esa confianza en el Altísimo. Y sí, Dios está obrando. ¿Y ese video ustedes lo vieron? ¿Está abierto para todos ver? Necesito preguntar, porque nosotros lo vimos. Nosotros vimos el video, precisamente porque la familia documentó cómo ellos estuvieron intercediendo. Incluso la madre está cocinando antes del Shabbat y está diciendo, le dice a Dios. Y esto tocó mucho a la persona esta del Parlamento, vamos a decir, al Knesset. Porque ella dice, Señor, te clamo por mi hija, ¿verdad? Pero libérala.
que sea un sacrificio, libérala al Padre. Si aún yo he pecado, perdóname. Y ella está derramando todo su corazón, pero hay un momento en que ella dice, pero de cualquier forma yo te sigo amando y te amo, Señor, te amo con todo mi corazón. Entonces eso tocó la fe de esa señora, de que a pesar de que su hija no sabía qué estaba pasando, no sabía si iba a regresar con vida, no sabía si la iba a volver y estaba clamando a Dios, pero ella le dice, yo te amo con todo mi corazón, aunque mi hija está allá. Entonces es En una en uno de los primeros días de este ataque, yo vi un video de un brasilero llamado Abraham Cardoso en Instagram. Tiene varios videos, varios de Israel, de soldados ahora cantando y alabando a Dios antes de ir a la guerra. Pero los primeros días él subió un video de una soldada israelí de cabello así como castaño claro, ¿sí? Porque yo quería saber si es la misma, no sé. No recuerdo, porque no la recuerdo a ella. No recuerdo yo cómo se veía la sola. ¿No lo tenía claro? No. Pero esa noche Dios porque de repente nosotros oramos por naciones. Pedimos a Dios rescate, pedimos a Dios paz, hablamos con Él por la paz, pero a veces también Dios nos da un rostro, una persona. Y esa noche me pasó eso. Es como que yo vi ese video y no pude dormir, la verdad. Es como que el video me impactó mucho porque ella fue raptada, fue llevada dentro de Gaza y alguien grabó esos videos. La niña, imaginarán lo que habrá pasado, y yo no pude quedar dormida con esa situación y me puse a orar y el Señor me dijo, ora por ella, intercede, y yo sentí que esa intercesión llegó al Padre. Entonces me pregunto si Dios estaba conectando a su pueblo, a sus hijos, en una oración por ciertas situaciones. Pues será la misma, quisiera yo que fuera, ¿no? Porque sería muy lindo saber que fue liberada. ¿Tú viste a una mujer soldado en tu sueño? Porque era una mujer soldado. Okay. En el video lo vi, la sacaron de detrás del camión, tenía todos sus pantalones manchados de sangre. La volvieron a meter atrás y los de Hamas entraron con fuerza y escuché los gritos de ella y luego el video se acabó. Lo que pasa es que, bueno, sí, han grabado todas las atrocidades. Y eso es lo más... Sí. Por un lado, yo no quería ni dar detalles porque es como que, bueno, no sabemos quién es ella, ¿no? Pero no dignifica saber esos detalles. No. Pero por otro lado, ellos cuando eso también muestran lo que realmente están haciendo y no hay cómo negar que esto es... Israel no es culpable de lo que están viviendo, no sé, le culpa de cosas que... No lo es. Y hay mucha ignorancia en la gente, no conocen la historia. No conocen ni la historia de los palestinos, ni conocen la historia del pueblo de Israel. Y se dejan influenciar por todo lo que viene, la manipulación que hay en los medios, que es grandísima, la agenda grandísima que hay, no nada más de Irán, que está detrás de Hamas, de Hezbollah, de varios, del, ¿cómo se llama el otro? Porque hay dos grupos, está Hamas y el otro. No, pero aparte de Hezbollah está otro con los palestinos, la organización Fatah se llama. Y Fatah, por todos estos años, son años de haber indoctrinado, envenenado las vidas de los palestinos desde niños. Los han entrenado a matar desde niños, a odiar a los israelitas. Literalmente así. Y la gente que no ha vivido en el Medio Oriente, ni ha estudiado nada, es totalmente ignorante y se está dejando llevar por todas las... Entonces, realmente, ¿qué es Hamas? Y lo que hemos visto de muchos palestinos, porque esos que cometieron todas esas atrocidades fueron niños que fueron indoctrinados hasta que se hicieron jóvenes entrenados para hacer lo que hicieron. Y si uno
se imagina las cosas que hicieron. Y lo peor de todo, y eso lo pueden checar la gente, está público, algunos noticieros lo han publicado, no todos, pero freelancer, ¿sabes qué es un freelancer? Freelancer, reporteros de algunas cadenas como CNN, como el New York Times, diferentes, vamos a mencionar, grandes, fueron contratados, invitados, para el día en que entraron los terroristas. Ellos entraron con ellos a Gaza y a filmar todo eso, reportar. Es increíble. Y si uno no tiene cuidado de qué noticias está viendo, se está dejando, y sobre todo a veces no es ni siquiera ver las noticias. Si eres creyente, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Dónde debes estar? Del lado de la luz, del lado de la verdad. No del lado que está prefabricando mentiras para hacer más maldad, para destruir a un pueblo que es el pueblo de Dios que ha sido llamado a hacer luz. Simplemente ahí. Y nosotros nos dejamos manipular. Pues tal noticiero dijo esto, o mi noticiero dijo esto. El lavado del coco de tantos universitarios también es el dinero invertido de países árabes en las universidades. Entonces, y tenemos una generación que se lo cree todo, que está escuchando nada más la narrativa de lo que hay ahorita, pero no conoce todo lo que ha pasado. Entonces, principiando con que independientemente que no conozcamos la historia, que no conozcamos la narrativa pasada, conozco la palabra de Dios que me dice dónde debo de estar, en qué lado debo de estar, o no la conozco. Una pregunta más. Creo que es dos en realidad, porque esta es una pregunta cerrada. Dice, ¿es Israel el reloj del tiempo? ¿Sí o no? ¿Qué dice la Biblia? Yo pregunto, ustedes me podrían decir qué piensan. Seguramente que sí. ¿Sí? ¿Y por qué? Eso es su pueblo escogido y lo escogió para hacer bendición a las naciones, para que las naciones puedan conocer a Dios. Y por eso, ¿cómo les va a Israel? También a todas las naciones. Si les va mal a Israel, si no están caminando en los caminos de Dios, también. Nos va a ir mal a nosotros también. Sí, las naciones no les va bien porque no estamos llamados a buscar a Dios, a seguir a Dios. Y Israel no está la luz que necesitamos para nosotros, para que también podamos seguir a Dios o buscar a Dios. Pero sí, cuando Israel sí está caminando en sus caminos y ahorita sí está pasando algo, y pensando en la fundación de Israel, está pasando, está una, ¿cómo se llama? Un desarrollo en la historia, sí, el reloj está trabajando. Vamos a acercarnos a la venida del Mesías. Hace casi 2000 años que Israel no tuvo nación. Casi 2000 años. Casi 2000 años. Ahora, hace unos 70 y pocos años, se han levantado nuevamente como nación. Sí, 75. 78 ya. No, ¿cuántos años? Sí, yo digo que son 75 que acaban de celebrar. Sí, porque fue en 1948, ¿no? Eso. Y no sé si estaré bien o no, pero ustedes tienen más experiencia que yo, entonces me pueden confirmar. En Ezequiel hay una mención que habla de los huesos secos. Luego va a ser vivificado, resucitado, y que, o sea, en realidad era imposible que esos huesos resucitaran. Y una profecía, ¿no?, que me parece que se ha cumplido. Claro. 1000 años que estaban esparcidos por el mundo. Parte. Inclusive volvió a
ser, el hebreo volvió a renacer. Entonces, ¿qué tiempo estamos viviendo hoy? Porque si Israel es el reloj del tiempo, como ustedes opinan que sí, yo también opino que sí, ¿qué tiempo estamos viviendo hoy que Israel ya tiene 75 años como nación? ¿Qué creen ustedes? Tenemos que pensar en esto, o sea, hemos estado viviendo, tú estás hablando desde la fundación del Estado de Israel ahora que regresó como nación. Esa profecía de Ezequiel, de los huesos, empezó precisamente con la fundación de que pudieron regresar a su tierra después de haber sido casi aniquilados por el holocausto y esparcidos por todo. Finalmente tienen un lugar a donde ir y volver, precisamente renace su lengua, reflorece el desierto, que es otra de las profecías que el Señor hablaba. El desierto, un lugar que mientras el pueblo de Israel no estuvo ahí, era barren land, era un lugar desértico sin producción. Y ellos han hecho el desierto florecer. ¿Qué estamos viendo? Todo eso está escrito en la palabra de Dios. Y se sigue cumpliendo. De hecho, yo creo que lo de Ezequiel se ha cumplido en parte, pero se sigue cumpliendo. Porque están regresando más judíos esparcidos. Incluso que se están viniendo y dicen, yo nunca quise ir a Israel y ahora pienso que debo de estar ahí con esa nación. O sea, fíjense, aunque también ha sucedido judíos que les dio miedo y dijeron, vámonos de aquí, o sea, yo no quiero saber nada. Pero hay otros que están siendo llamados y sacudidos. La guerra de Ucrania, una de las comunidades más grandes, o sea, no más grandes, en esa parte de Europa, era la de Ucrania, de judíos. Y salieron ahora por la guerra de Ucrania. ¿Y a dónde se fueron muchos de ellos? A Israel. Entonces es una profecía que se sigue cumpliendo. ¿Será que en América Latina exista un gran número de judíos o descendientes que no sabe que lo son? Digo esto porque España y Portugal tuvieron muchos judíos sefaraditas que huyeron de la Inquisición española y que también estuvo en Portugal hasta con más fuerza. Se sabe de muchos apellidos judíos sefaradíes a lo largo y ancho de América Latina. Sí hay. Son descendientes, pero parece que ni lo saben. ¿Serán estos realmente llamados a ser judíos o simplemente son descendientes? ¿Qué piensas? Es muy difícil. Es un tema muy difícil porque, mira, entre los sefarditas que llegaron a América Latina, muchos de ellos eran conversos. Quiere decir que ellos dejaron su creencia y se asimilaron totalmente a la cultura donde fueron. Algunos de ellos no, todavía la llegaron a conservar, pero también muchos de ellos sí la perdieron. Y sí, tal vez muchos de ellos ni saben, ¿verdad? Si tuvieron en su descendencia y todo. Pero eso pues, yo digo que no es ya tan importante porque ya, bueno, vamos a hablar de que ya son generaciones y ya han perdido su esencia. Aquellos que realmente llegaron, o sea, yo conozco de ahí un libro precisamente de unos sefarditas que llegaron a México. Eran sefarditas que primero huyeron a Turquía, pero la mujer se casa con un sefardita que vino cuando un presidente de México abrió las puertas a los extranjeros y entre ellos a los judíos, y se vinieron y trabajaron acá, y ellos sí siguieron siendo judíos, yendo a la sinagoga, pero hubo muchos que venían ya desde España, muy asimilados con el catolicismo o de Portugal también. Entonces, creo que eso no es tan importante. Lo importante es ver que el Señor está sacudiendo. Y si regresan ellos, si son llamados, creo que debemos hacer que sean llamados a la luz del Señor. Y si el Señor nos vuelve a llamar a ir a Israel, bueno, aleluya, ¿verdad? Si ellos se dan cuenta que de su descendencia, ascendencia, y el Señor los llama, tú tienes que regresar a Israel, si es que lo puedes probar, porque está difícil, necesitas probar que de parte de la mamá viene la descendencia. Y bueno, como muchos de ellos viajaron tal vez con documentos, sin documentos, no está tan fácil de probar.
Pero a lo que voy es que Dios sigue cumpliendo esa profecía de Ezequiel. Y si recordamos, la profecía es, yo creo que recuerdan aquellas palabras de Jesús cuando Él vino y dijo, el reino de Dios está cerca. Y varias veces lo repite, el reino de Dios está cerca. Pero no por completo. Cuando vino Jesús, el reino estaba más cerca. Claro que sí. Pero todavía había un gran camino hasta que llegue el Mesías para que completamente el reino de Dios se cumpla. Por eso Jesús decía, el reino de Dios está cerca. Pero bueno, cerca porque más lejos estábamos. Pero ha sido un proceso. Y siguen cumpliéndose profecías. Entonces, ¿por qué debemos amar al pueblo de Israel? Porque Dios le llamó a ser luz. Porque Él le dijo a Abraham, yo bendeciré a los que te bendigan. Tú vas a hacer luz a las naciones. Las naciones serán bendecidas por medio de ti. Y así fue. ¿Cuántas de nuestras constituciones en el mundo fueron influenciadas por la palabra de Dios? Por los 10 mandamientos. Si veamos a Estados Unidos, su constitución fue fundado casi con puro pensamiento bíblico. Nuestras constituciones, o sea, la bendición de Israel han sido luz. Y yo digo que han sido luz, porque Jesús vino de Israel. Pero no la luz completa como debería de ser. O sea, no todo por completo, como dijo Jesús. El reino de Dios está cerca, pero no todavía por completo. No sé si... Sí, a mí me quedó muy claro, creo que a todos aquí también. Y quería solamente encerrar con una pequeña, quizás, alerta para los cristianos en cuanto a pesar que no sabemos el día ni la hora cuando el Señor va a venir, porque es bíblico y dice, ¿no? Nadie sabe el día ni la hora. Entonces no podemos predecir con ciencia cierta eso, pero sí podemos tal vez entender las señales que podemos hacer. Y podría ser Israel un reloj que nos indica qué tan cerca y qué tan lejos estamos de la vuelta de Jesús. Y cómo ustedes podrían como decirnos cuáles serían estas señales de las cuales Israel es un reloj que nos está indicando. Tal vez no nos queda mucho, aunque no sabemos cuántos años, porque eso no nos compete saber. Hay que meternos a la escritura. Hay que leer la palabra. Porque a través de la palabra lo vamos a saber. También esta parábola de las 10 vírgenes. Sí, como esa luz que tenían o que les faltaba, que no tenían suficiente aceite. Necesitamos la luz de la palabra en nuestras vidas. Y eso diariamente para distinguir, para entender este reloj que está marchando. Y sí, tenemos a través de la palabra diferentes señales, pasos, pero también posible que no entendemos muy bien o nos han predicado tal vez ideas que realmente no está escrito así, pero necesitamos meternos a la palabra para entender, para conocer la voluntad de Dios. Y eso, sí, no nada más en el Nuevo Testamento, porque a través del Antiguo Testamento lo entendemos en el Nuevo Testamento. Necesitamos conjunto, estudiarlo, meternos y seguir en el camino. Es el punto. No esperar hasta el fin, ¿cómo? No, vamos a caminar diariamente, fielmente, obedeciendo sus mandamientos, como Dios quiere que vivimos, como seamos la luz y sal para la tierra, otro mandamiento de Jesús.
y que hacemos un impacto en nuestra familia, empezando allá, o sí, en la sociedad, en donde vivimos, en nuestro trabajo, que no nada más nos escondimos y decimos, no sé cómo, ¿no? A través de la palabra. Yo creo que esa limpieza de la que estás, o sea, de la lectura de la palabra, y esa limpieza que Dios está haciendo en el pueblo de Israel, no nada más la está haciendo en el pueblo de Israel, sino todos aquellos que nos llamamos seguidores del Dios de Israel, seguidores de Jesús. Y nos está llamando a limpiar el camino. Para mí es una pregunta bien difícil, no puedes decir, sí, ya hay señales y esto. Cada persona debe descubrirlo en la palabra de Dios. Y si no aprovechamos estos tiempos para agarrarnos de la palabra de Dios, el viento y todo lo que está sucediendo en el mundo nos va a sacudir y nos va a sacar de nuestras convicciones. Entonces es tiempo de agarrarnos. Muchas gracias. Es excelente entrevista. Que Dios les bendiga. Y gracias. Porque acá necesitábamos saber. No se sabe fácilmente lo que está pasando dentro. Y espero que esto pueda bendecir a muchos que están viendo ahí en las redes sociales, porque son mis amigos que nos han contado cosas que ellos tienen, personas viviendo allá adentro, amigos, y gracias por podernos ver lo que está sucediendo en Israel. Ahora, yo les hacía las recomendaciones a la audiencia que chequen de dónde sacan sus noticias. Si sabes inglés, tienes acceso a otro tipo de información. Puedes checar CBN News, que es una cadena cristiana que está transmitiendo de Israel. Está CBN News, hay noticias de Israel que salen en inglés. Hay también en español, hay un youtuber que se llama Bakari, suelto en Israel. Y él ha estado por muchos años como youtuber para los que de habla hispana y mostrando cosas del pueblo de Israel, desde la arqueología y todo. Y ahora desde que empezó la guerra ha estado mostrando y todo. Y por ejemplo, él habla desde su corazón lo que el pueblo está viviendo y lo que la gente escucha y lo que realmente está sucediendo en Israel. Entonces, si hablas otros idiomas, tienes la oportunidad de checar las redes confiables. No te dejes llevar nada más por todo lo que viene filtrado por todos lados. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias, Andrea. Esperamos verlos en el siguiente video. Les bendiga. Gracias, Annie Julie. Fue un placer.